Muy buenas noches, estimados televidentes y radioyentes. Nuestra mesa redonda vuelve a abordar hoy el tema de la Contraloría General de la República, la prevención y el combate a las ilegalidades, dándole continuidad a nuestro programa de ayer, hoy con las opiniones recogidas entre nuestra población a través de las llamadas telefónicas, los comentarios en nuestros sitios web, los correos electrónicos que hemos recibido y también la comunicación que tuvimos durante la jornada de ayer a lo largo de nuestro programa a través del teléfono que tenemos habilitado en Radio Rebelde. Esta mañana tuvimos un fructífero intercambio también en el sitio web Cuba Debate entre funcionarios de la Contraloría y los internautas, y ahora pues estamos aquí de nuevo para continuar ampliando la información sobre este importante tema. Me acompaña, como en la jornada de ayer, la compañera Gladys Bejerano Portela, vicepresidenta del Consejo de Estado y Contralora General de la República. También están con nosotros, como ustedes vieron en la presentación, los vicecontralores Alina Vicente Gainza, Acela Martínez Hidalgo y Reynold Pérez Fonticova, que nos acompañaron durante la jornada de ayer, y hoy se nos incorpora, como es habitual, en nuestros segundos programas de Mesa Redonda Nacional de cada semana, la colega Ixa Evia González, vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba, quien ha estado siguiendo sus comentarios a través de la web y los correos electrónicos que hemos estado recibiendo. Doy la bienvenida en el estudio a los directores generales, directores y otros funcionarios de la Contraloría General de la República que nos están acompañando también esta tarde aquí en nuestro estudio. Antes de entrar en el importante tema de hoy, en la continuidad de este importante tema, quiero decirles que el general de ejército Raúl Castro, presidente de los consejos de Estado y de Ministros, ha regresado a la patria en la tarde de hoy. Luego de las intensas jornadas de actividades cumplimentadas en la ciudad de Brasilia, el general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y de Ministros, llegó en la tarde de este viernes a La Habana. En el Aeropuerto Internacional José Martí, Raúl y la delegación que lo acompañó fueron recibidos por los miembros del Buró Político José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y el general de Cuerpo de Ejército Abelardo Colomé Ibarra, ministro del Interior. Raúl de regreso a la patria tras los importantes encuentros sostenidos en Brasil. Quiero también darle lectura al más reciente artículo de nuestro comandante en jefe Fidel Castro, publicado en la madrugada de hoy en los principales medios de comunicación de nuestro país, y que bajo el título Provocación insólita dice lo siguiente: hoy por la mañana las informaciones cablegráficas estaban saturadas con la insólita noticia de que un avión de la línea Malaysia Airlines había sido impactado a 10.100 metros de altura mientras volaba sobre el territorio de Ucrania por la ruta bajo el control del gobierno belicista del rey del chocolate Petro Poroshenko. Cuba, que fue siempre solidaria con el pueblo de Ucrania y en los días difíciles de la tragedia de Chernobyl atendió la salud de muchos niños afectados por las nocivas radiaciones del accidente, y siempre estará dispuesta a seguir haciéndolo, no puede dejar de expresar su repudio por la acción de semejante gobierno antirruso, antiucraniano y proimperialista. A su vez, coincidiendo con el crimen del avión de Malasia, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, jefe de un estado nuclear, ordenaba a su ejército invadir la franja de Gaza, donde habían muerto ya en pocos días cientos de palestinos, muchos de ellos niños. El presidente de Estados Unidos apoyó la acción, calificando el repugnante crimen como acto de legítima defensa. Obama no apoya a David contra Goliat, sino a Goliat contra David. Como se conoce, hombres y mujeres jóvenes del pueblo de Israel, bien preparados para el trabajo productivo, serán expuestos a morir sin honor ni gloria. Ignoro cuál será la doctrina militar de los palestinos, pero conozco que un combatiente dispuesto a morir puede defender hasta las ruinas de un edificio mientras tenga su fusil, como demostraron los heroicos defensores de Stalingrado. Deseo solo hacer constar mi solidaridad con el heroico pueblo que defiende el último jirón de lo que fue su patria durante miles de años. Fidel Castro Ruz, julio 17 de 2014, 11 y 14 pasado meridiano. Artículo de Fidel, Provocación insólita, que en esta madrugada ha sido publicado en los principales medios de comunicación de nuestro país y que refleja la apreciación del líder de la Revolución Cubana sobre la provocación ocurrida con el accidente, con el siniestro de este avión
de Malaysia Airlines sobre suelo ucraniano y también lo que está ocurriendo con los crímenes israelíes contra el pueblo palestino. Vamos entonces a nuestro tema de hoy en la mesa redonda, la continuidad del análisis del trabajo de la Contraloría General de la República en estos 5 años de labor. En la jornada de ayer, nuestros panelistas invitados estuvieron exponiendo las principales políticas, lo que significa para el país la existencia de la Contraloría General de la República, sus principales misiones, su diferencia con el antiguo Ministerio de Auditoría y Control y sobre todo el trabajo que se hace tanto en la auditoría interna en las entidades como el trabajo de control que hace este organismo en todo el país. Hoy pues nos acercaremos a las principales opiniones, cuestionamientos que ustedes han hecho a través de sus comentarios en los sitios web, en las llamadas telefónicas o a través del correo electrónico. Les propongo escuchar algunas de las llamadas que recibimos durante la jornada de ayer en nuestro programa. Joaquín Valdez, aquí de Trinidad. ¿Qué medidas se van a tomar drásticas en las violaciones al presupuesto y a los valores que se ponen en manos de las administraciones? José Antonio Pérez Cabrera, Villa Clara. ¿Cómo actúa la Contraloría ante una denuncia que haga un trabajador por malos manejos contables en una determinada empresa? Alberto Montenegro, de Ciudad de La Habana, de Centro Habana. ¿Cómo es posible que la Contraloría haga un ejercicio en una empresa y no detecte que dicha empresa tiene adeudos con la ONAT y así incumple con el pago de resultados de los trabajadores? Soy de Pinar del Río, me llamo Daniel López, trabajo en una empresa y quisiera saber si yo personalmente, siendo única especialista de un departamento, es necesario que yo me autocontrole yo misma teniendo a nivel de empresa, yo trabajo en una web y teniendo yo a nivel de empresa una compañera que hace esta función periódicamente. Luis Maturel, trabajador de una empresa del Ministerio de Comercio Interior aquí en Ciudad de La Habana. Durante muchos años me he dado cuenta que los auditores internos no deben ser dirigidos directamente por el sistema empresarial donde laboran, sino que tienen que tener una dirección del nivel superior. ¿Por qué? Porque muchas veces los frenan y tienen que hacer lo que digan los directivos. Bueno, así opinaron algunos de ustedes a través de las llamadas telefónicas, otros nos hicieron llegar sus comentarios a través de la web y ahí sabe bien, este primer segmento de internet en la mesa redonda nos tienen algunos de ellos. Gracias, buenas noches. Hay que decir que muchos de los comentarios de ustedes fue para reconocer el trabajo de la Contraloría, pero hay otros que tienen dudas, inquietudes y vamos a ver. Estrella dice, quisiera me respondieran por qué la Contraloría se amarra en el año a un plan de auditorías. Sabemos dónde están los problemas y sin embargo estamos auditando entidades que están bien contablemente. ¿Por qué no se crea un grupo de auditores solo para investigar las quejas de la población y por qué se trasladan las mismas al organismo motivo de la queja para que le dé seguimiento a lo planteado? Lisa nos dice, creo que una de las vías para evitar la corrupción es que los organismos publiquen informes con su presupuesto y el empleo de este. De esa forma habría más transparencia en los procesos. Quisiera preguntarle a la Contraloría, ¿qué ocurre con los ejecutivos a los cuales les son descubiertas irregularidades? Porque he escuchado casos en los cuales luego de estas tan solo se le pone pequeñas sanciones y terminan administrando otros organismos. Tintil dice, ya existe la Contraloría, pero no es contra la corrupción la lucha que más debe apurar, debe ser contra las causas que provocan tanta corrupción. Emilio Grau González se comunica con Cuba Debate y dice, la Contraloría debe seguir fortaleciendo su atención a los auditores internos de las entidades de los organismos de la Administración Central del Estado y los consejos de la Administración Provincial. Y sigue Emilio diciendo, cuando enfrentamos los presuntos hechos delictivos y de corrupción y detectamos en nuestras entidades fisuras al sistema de control interno, contable y administrativo, no en todos los casos somos bien vistos y se agrede nuestro trabajo por la propia administración que nos dirige. Y una última inquietud desde Camagüey, una compañera que se interesa en saber cómo puede un profesional de experiencia pertenecer al grupo de auditores si no ha sido captado
Y si no es además de la especialidad de economía, ¿a dónde llamar o a dónde ir? Hasta aquí, Randy, esta primera ronda de inquietudes. Gracias, Aixa, por estos comentarios y estoy seguro que los tendrás más en otro momento aquí de la mesa redonda. Para informar. Para que la economía crezca, necesitamos invertir más. Para analizar aciertos y deficiencias. Es penoso, yo diría, porque a la administración tributaria ni al país le interesa que tengamos que aplicar régimen sancionadores. Para que su opinión se escuche. Pedri Montano también señaló en Cuba Debate: las unidades empresariales de base tendrán facultades para aprobar sus planes de la economía y el presupuesto y decidir pago de salario a sus trabajadores por los resultados. Para responder a sus preguntas. Quiero preguntar si esta normativa también se aplican en las empresas mixtas. Se actualiza y enriquece el alcance de esta figura empresarial. Mesas redondas de temas nacionales. Bueno, para responder a sus preguntas también estamos esta tarde aquí en esta mesa redonda sobre la Contraloría General de la República. Me gustaría comenzar por algunos de las opiniones, de los comentarios que escuchamos muy recientemente a través de las llamadas telefónicas y los comentarios en la web. Le preguntaría a Cela, hay varios temas que tienen que ver con la auditoría interna. Se habla de la importancia del auditor, pero algunos dicen que no siempre son reconocidos por las autoridades administrativas o a veces entran en contradicción, y otros hablan de cómo seguir reforzando el papel del auditor en las entidades estatales en el país. ¿Qué responder sobre este tema? Buenas tardes. Sobre este tema, decir que bueno, la actividad de auditoría interna está regulada por la resolución 340 del año 2012 de la Contraloría General de la República, y en el anexo número 2 regula toda la actividad para el auditor interno. Para la auditoría interna y bueno, para las distintas unidades organizativas del Sistema Nacional de Auditoría. Aquí decir que están los deberes que tiene la administración con ese auditor interno. Dentro de estos deberes que tiene la administración para el trabajo de la auditoría interna está que primeramente tiene que estar subordinado al máximo jefe del nivel de dirección donde se encuentre ubicado ese auditor. También el director tiene que garantizar la independencia de ese auditor interno para que no ejecute otra función que no sea la de la auditoría. Otro elemento importante que hemos tenido en cuenta es que ese auditor interno forma parte del Comité de Control y Prevención y no es responsable de ninguno de los componentes de control interno. Aquí, sobre este último tema que puse, decir que es importante porque es uno de los momentos que el auditor tiene participación para analizar tanto los informes de auditoría, los resultados, las medidas, los análisis que se hagan de otras acciones de control que se hagan en la entidad, los autocontroles y demás, y bueno, desde ahí también él puede interactuar también con la administración. Pero al mismo tiempo es importante la autoridad que se va ganando el auditor interno en cada lugar donde radique. ¿Y cómo se gana? Con profesionalidad, con ética, con prestigio. Él tiene que dar a conocer y ver la utilidad que tiene su trabajo a la administración. De esa manera también se respeta y se utiliza en todos los análisis que pueda hacer la administración, y por supuesto eso tributa al resultado y le da valor a los resultados de la propia entidad. Todo eso es muy importante tenerlo en cuenta, tanto la administración como el propio auditor interno, para poder ejercer la auditoría en cualquiera de las entidades donde radique. Eso significa que el auditor no está para hacer autopsia de lo que se hizo mal en este caso, sino sobre todo para prevenir a la administración que no cometa errores en la toma de decisiones. Efectivamente, ayer la Contralora General explicaba que el auditor interno, su labor es netamente preventiva. Él tiene la posibilidad, primero debe conocer todos los procesos de su propia entidad,
cada uno de ellos y cómo funcionan, y tiene que llegar antes de que venga otra acción de control externa a señalar los problemas. Él puede hacer análisis de los balances, de ir evaluando los resultados del sistema del control interno, analizarlo, darle seguimiento a las recomendaciones que se van haciendo de cualquier acción de control o autocontrol que se haga la propia entidad. Hablando de autocontrol, hay una de las personas que llamaba que decía, bueno, yo soy única en esta unidad empresarial de base y necesitaría yo mismo hacerme el autocontrol si vienen otras inspecciones desde fuera. ¿Qué es recomendar sobre el tema del autocontrol? Bueno, ahí importante primero, hay que ver la contrapartida que tenga ese especialista en esa entidad. Ella no da mucho detalle, pero es importante ver la contrapartida que ella tenga de las funciones que realiza. Tiene que tener todos los procedimientos para el desarrollo de su trabajo, y siempre es importante que una persona ajena revise el trabajo de cada funcionario en cada lugar donde radique. Pero el autocontrol siempre es imprescindible, sí. Todos debemos autocontrolar lo que hacemos, evaluarnos nosotros mismos nuestro trabajo. Efectivamente. No importa que seamos los únicos en el lugar. Claro. Ahora, hay también pues buenas noticias en medio de lo que pudiéramos decir. Algunos hablan de que no siempre se respeta el papel del auditor interno. Creo que, como usted señalaba, el hecho de que esté subordinado a la máxima dirección administrativa, pues refleja la importancia que tiene dentro de un centro de trabajo el auditor interno, y que no puede soslayarse por la administración ese papel. Pero hay buenas noticias porque hay algunos que desean incorporarse como auditores, desean incorporarse a la Contraloría, y por ejemplo había una compañera de Camagüey que estaba preguntando qué pasos ella pudiera dar, a quién pudiera dirigirse para poder empezar el proceso de preparación y de ingreso a la Contraloría o al sistema de auditoría. Ella no da detalle de en qué entidad quiere trabajar, pero por ejemplo, si fuera en la propia Contraloría, ella puede dirigirse a la Contraloría Provincial y bueno, ahí ver al Contralor de la provincia, y ahí le van a decir cuáles, tenemos un grupo de requisitos para poder ser auditor, se los informarán, pero además ella dice que no es graduada de las carreras económicas, tiene que pasar los cursos de habilitación, que son 4, y posteriormente a eso se debe inscribir en el registro de auditores y contralores de Cuba. Bueno, en ese mismo empeño de conocer más y que la mesa ayer pues despertó también numerosas inquietudes en ese sentido, hay quienes vuelven a preguntar sobre la información en la web, cómo pueden obtener información en la web sobre los temas de auditoría y control. Sí, ahí pueden, a través de la página de la Contraloría, pueden entrar al Portal Nacional de Capacitación. De lo contrario, pueden entrar por el propio Joven Club, en la dirección cgr.jovenclub.cu. En cualquiera de las dos vías pueden tener acceso al Portal Nacional de Capacitación para adquirir la información que necesiten. Bueno, ya que estamos hablando de la auditoría interna, de la importancia que tiene, del respeto que debe tener dentro de las entidades el trabajo del auditor, yo les propongo ver un material interesantísimo que nos ha preparado Rosana Thompson para la mesa redonda sobre lo que significa el adecuado papel de un auditor interno en una entidad. La empresa metalmecánica Inoxidables Varona se ha convertido en un referente en materia de control interno. Aquí es válida la máxima de que un adecuado ambiente de control es directamente proporcional a buenos resultados económicos. De ser casi extinguida en 2007, hoy la entidad suma 5 unidades empresariales de base y produce una amplia gama de renglones que sustituyen importaciones. Unido a su crecimiento, Inoxidables Varona constituyó un grupo de 3 auditores que de manera coordinada aplica las guías de autocontrol ajustadas a las características de cada área de labor. Se van haciendo autocontroles, inspecciones, auditorías como tal, y depende de los resultados de esas verificaciones y de esas acciones de control, es la evaluación de desempeño que tienen mayormente los trabajadores del área de control. De lo que se trata, asegura el joven auditor jefe de la entidad, es de lograr un cambio de mentalidad e involucrar a cada trabajador en esta tarea. Hacemos los controles internos semanalmente por los puestos de trabajo, por los distintos puestos de trabajo. Se ha mejorado la producción, se ha mejorado la disciplina del taller
Lo veo bastante bien. Pienso que lo principal es la participación de los trabajadores en ese tema. Pero fíjate, el colectivo completo. No puede ser una parte de los trabajadores, la otra parte de los trabajadores no están desentendidos del tema, no, tiene que ser todo. Debe ser un trabajo de colectivo mancomunado y que realmente se exija y se estimule los resultados que son más buenos, ¿no? Los resultados que no tienen todavía el alcance de lo que queremos, bueno, entonces esos resultados no se han estimulado. Inoxidables Barona aplica un novedoso sistema de pago por resultados, obtiene excelentes indicadores de eficiencia y produce para la exportación. Es este un buen ejemplo de la aplicación efectiva de las normas de control interno, una entidad que se perfecciona a tono con la actual coyuntura económica cubana. Rosana Thompson, Casamayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, de una entidad que presentó problemas a una entidad que hoy es eficiente, controladora. Yo creo que esa es un poco la expresión realmente del trabajo del auditor. Una de las causas precisamente que puede tener el mal manejo de los recursos pasa por el tema de la eficiencia, y creo que hacia ahí hay varios elementos que seguir trabajando en el ámbito del control de la auditoría. Hay algunas preguntas que se refieren a las denuncias de los trabajadores, a las denuncias de la población, cómo son atendidas, si las medidas que se toman son lo suficientemente efectivas, son lo suficientemente, podemos decir, punitivas en el mejor sentido de la palabra contra los que cometen ilegalidades o delitos. ¿Qué explicarle, qué ampliarle sobre este tema que de alguna manera ayer lo abordamos en la mesa redonda? Sí, bueno, yo creo que es importante, Randy, decir en primer lugar que hemos registrado todas las denuncias, que tanto por las llamadas que se han hecho a la mesa redonda, los mensajes, la participación en el foro, de una u otra manera se han planteado, son diversas opiniones y en algunos casos denuncias, como bien has dicho. Todas las hemos registrado, puedo asegurar que todas serán atendidas y que aquellas que se han dado directamente identificadas recibirán una respuesta personal y también un intercambio sobre algunas respuestas, porque hay denuncias sobre irregularidades que aprecian las personas que hablan que suceden en los centros de trabajo. Indudablemente a eso corresponde una acción de control, sea directa nuestra o alguna que haga la entidad que designemos y que supervisemos nosotros. Hay otras que escriben a la Contraloría por inconformidad con procesos que han transcurrido, procesos penales, fallos de los tribunales. En esos casos nosotros hemos esclarecido, y creo que debemos seguir esclareciendo, que la Contraloría General de la República, como ningún organismo ni ninguna entidad, puede ir contra el fallo de un tribunal. Hay que respetar eso y hay que hacer cumplir lo que dice el tribunal, que además existen procedimientos por el Tribunal Supremo Popular que establecen que una persona puede recurrir, puede solicitar una revisión, pero por esos canales. Hay otras opiniones en cuanto a demoras en la respuesta. Ese caso en particular, por ejemplo, lo vamos a revisar, pero estamos claros que pasa eso, que a veces hay excesiva demora en una respuesta. Respuestas que dependen no solo siempre de nuestra labor, que también es respuesta que hay que solicitar a un organismo, pero en todo caso, la persona que se dirige a la Contraloría, nosotros somos obligados de responder o de hacer que los organismos que correspondan den la respuesta adecuada. Hay denuncias que requieren de una auditoría, de una acción de control que lleva un tiempo, que no se puede hacer en un día, en 2 días, pero en realidad, a pesar de que hemos avanzado en eso, todavía hay lentitud en algunos casos en dar la respuesta, y por tanto nosotros compartimos esa opinión y estamos trabajando por resolverla. Yo quería que tú me permitieras, en el caso de lo que se hablaba del auditor, yo creo que es muy importante dejar bien esclarecido que el control no es responsabilidad del auditor. El control fijado por la ley es responsabilidad de quien tiene bajo su responsabilidad la custodia, la gestión de los recursos que se le han confiado. Sí, la administración de los lugares son los principales responsables de esos recursos. El auditor
es el que auxilia a la administración en ese ejercicio. Y por eso su jefe máximo es el máximo responsable de esa entidad. Pero quiero aclarar otra cosa, porque el auditor, si hay alguna administración, que hemos tenido casos, que no actúa consecuentemente, y que cuando el auditor detecta algo, en vez de actuar junto con el auditor para resolver el problema, aprecia como que el auditor es el que agrede a la entidad y tiene un concepto equivocado o quiere justificar un problema, pero el auditor no queda a merced de eso. El jefe que va a mover, a sancionar a un auditor, tiene que informarlo previamente a la unidad auditora superior. Y eso incluso sucede a nivel de los organismos con la Contraloría General. Quiere decir que hay que hacer una consulta, hay que explicar las razones y hay que analizar. Y si el auditor ha cometido errores y es justo la medida, pues hay que aplicarla. Pero si no es justa, también hay que hacer el análisis con la administración y tomar las medidas que correspondan. Yo quería dejar eso claro porque como hay esa preocupación que no se deben subordinar a la administración, sería una contradicción que no se subordinara a la administración si le damos a la administración la máxima responsabilidad del control. Es como si existieran unos para controlar y otros para actuar de la manera. Entonces, el control tiene que estar vinculado con la gestión en todo el proceso. Y porque si no fuera preventivo, fuera siempre una acción a posteriori. Entonces, esa es una cuestión que debemos entenderla bien y que cuando las dos partes actuamos correctamente, el resultado es superior. Gracias, Gladys. Bueno, algunos de los comentarios que escuchamos entre las llamadas telefónicas y los que Aixa nos dio a conocer hablaban un poco sobre el tema del alcance del control de la Contraloría, cómo se hace, qué efecto tiene a la hora de analizar algunas entidades, y hablaban, por ejemplo, de lo que puede pasar cuando una entidad no paga al fisco lo que debe y sin embargo en la Contraloría eso exactamente no sale. Me gustaría, Reynold, poder explicar un poco cómo es ese ejercicio de control sobre las entidades, cuál es el alcance que tienen las medidas, cómo se toman en estos casos. Buenas noches, Randy y el resto de los compañeros que nos acompañan. Evidentemente hay esos criterios, existen esos criterios. Como los criterios que les dicen que no debía ser avisado, que debía ser de una manera sorpresiva. Exactamente. Que no solo los hemos recibido ahora durante la mesa redonda, sino en otras oportunidades también hemos recibido algunos de esos criterios. Yo creo que es importante que podamos esclarecer e informar que la auditoría es una acción de control que se realiza sobre todo cuando nos referimos a la auditoría externa. Hemos estado hablando de la auditoría interna en los primeros minutos de la mesa, sobre todo la que realiza la Contraloría y la que realizan también las unidades centrales que tienen esa facultad. La auditoría es un ejercicio que se realiza por prueba, al cierre de un periodo determinado y al cierre y durante el ejercicio fiscal. Eso quiere decir que la auditoría tiene determinados riesgos de detección, y que por estas razones no siempre se logra identificar todos los hallazgos que tiene una organización. Eso no quiere decir que si el auditor tiene primero conocimiento de la organización, ha podido obtener información por diferentes vías, ha hecho una adecuada labor de exploración, está en mejores condiciones para poder detectar los hallazgos. Pero evidentemente el hecho de que existan varios tipos de auditoría y el hecho de que la auditoría no se realiza al total de las operaciones, pues pudiera surgir ese elemento. Ahora bien, cuando una organización no aporta o no contribuye con sus obligaciones al fisco, si se realiza una auditoría fiscal, estamos en mejores condiciones de detectar
ese fenómeno. Porque se va centrado en ese tema. Porque va dirigido a ese tema específico. Y como es lógico, si va dirigido a ese tema, estamos en mejores posibilidades de realizarla. También cuando se realiza una auditoría financiera que tiene como objetivo evaluar el comportamiento de los aportes o de los ingresos al presupuesto del Estado, que fue otra de las preguntas que estábamos recibiendo, pues estamos en mejores condiciones también para recibirlo. Hay otro elemento que a nosotros nos parece que pudiera ayudar. Si el auditor en el ejercicio de la ejecución de la auditoría en el terreno recibe una información de parte del colectivo de trabajadores o de la propia organización, administración de la organización, está obligado a examinar esa información. Aunque no sea exactamente del objetivo. No sea exactamente, que no esté vinculada exactamente con el objetivo y el tipo de auditoría. Y se decide en el equipo de dirección de la unidad de auditoría o de la Contraloría incorporar ese objetivo, evaluarlo y analizarlo. Por tanto, el hecho de que no se relacionen todos los hallazgos o los problemas que existen en una organización con el tipo de auditoría, con el periodo y con el objetivo, no limita que podamos hacerlo. Y generalmente ocurre muchas veces. Recibimos información, se evalúa y en la mayoría de los casos se le da respuesta a ese problema en el propio ejercicio de la auditoría. Señor, hay algunas opiniones que hablaban de que si el sistema de control, la visita de la Contraloría, pues obliga a elaborar documentos, papeles que pide la Contraloría. ¿Es exactamente eso así? ¿Ustedes piden papeles extras a quienes van a auditar? Bueno, efectivamente esos criterios a veces nos llegan. Lo cierto es que el auditor cuando llega a la organización, todos esos documentos y todos esos papeles deben estar en la organización porque forman parte del sistema de control interno y además de la propia documentación que elabora la administración. Si por ejemplo llegamos a una organización y solicitamos las actas del Consejo de Dirección, solicitamos el análisis de los costos de producción, esos documentos deben estar en la organización. La organización si los tiene que elaborar, entonces evidentemente no hay un adecuado sistema de control, no hay una adecuada organización y ahí efectivamente no funciona y no se realiza la función de administrar, de controlar y de organizar. Entonces no podemos, honestamente, no es correcto aceptar que el auditor pide lo que debe tener la organización y además la administración está obligada a mostrar los documentos y la información que se solicita porque puede demostrar la transparencia en sus operaciones y puede además demostrar la licitud de las operaciones que realiza. Gracias, Reynold. Este sábado, en la Mesa Redonda, por el Canal Educativo 2, Gloria Argüelles Yoyita, editora y realizadora del ICAIC, presenta su documental Mi Amigo Manolo. Para hablar de Manolo hay que referirse a esos momentos en donde el adolescente va creando su yo. En febrero del 59, a mí me llaman del Cinetuvisión y me dicen, hace falta que vayas a trabajar al Ejército Rebelde, porque van a empezar las clases de superación educacional y también debe haber una superación cultural. Iba a trabajar en algo que era un sueño. 50 minutos de diálogo y aproximación a la obra cinematográfica de Manuel Pérez Paredes. Él no abandona las ideas ahí a la intemperie, él las calza con muchas otras ideas complementarias que la justifican en su entorno y en su realidad. Fue verdaderamente difícil, sumamente difícil, que hiciéramos lo que hicimos sin que hubiese ocurrido un solo fallo. Es decir, desde que organizamos el movimiento, desde que adquirimos las armas, desde que las trasladamos, en 24 horas trasladamos el grueso de las armas. El trabajo fue en detalle.
intenso. Escogimos los 160 hombres entre las células más, vaya que más conocidas. Entrenamos, nos asociamos a los clubes de tiro. Había 3 puntos. El hospital porque quedaba al fondo. La audiencia porque era un lugar elevado. Y nosotros teníamos que tomar el puesto de mando, era la misión mía. Tomar el puesto de mando. Pero vestido de sargento, llegando de sorpresa. Los demás tomaban las barracas donde estaban durmiendo los soldados. El fondo del hospital, donde estaría Abel con 20 hombres. El grupo de Raúl que estaba en el Palacio de Justicia. Y el grupo mío. Yo llevaba alrededor de 90 hombres, tenía que haber entrado. Pero con 60 se tomaba la sorpresa. La confusión fue general. Logramos la sorpresa total. Ese era el plan, a mi juicio era perfecto. A mi juicio. Si hoy tuviéramos que hacer eso otra vez, haríamos exactamente el mismo plan. Usted lo vio aquí en la Mesa Redonda. Bueno, son de los privilegios que hemos tenido en estos 15 años de trabajo aquí en esta Mesa Redonda. Hablando de la Contraloría, por supuesto que también hay otros temas de interés, como el reciente ejercicio de control nacional del pasado año, el que vendrá en este 2014, y otros temas que fueron reflejados también en sus llamadas telefónicas y opiniones. Escuchemos otras de esas llamadas. Ignacio Fernández Galarza, municipio San José de las Lajas. Hay una fábrica que produce pasta, que es la fábrica Vitanova. Entonces de ahí se extraen productos, digamos, no legales. Las personas que tienen que ver con eso, que verifiquen a ver si es cierto lo que estoy diciendo, para que, bueno, un poco que esto se termine, porque es que es demasiado. Pedro Varela Amerqueta, de Santa Cruz del Norte, Ayabeque. Considero fundamental el trabajo de la Contraloría, pero debe estar acompañada por la prensa y sistemas informativos de una lucha contra el secretismo y dar resúmenes donde la población conozca resultados. Laura Pérez, Santiago de Cuba, municipio Santiago. Yo quisiera que me aclararan el tema de los planes de prevención de riesgos. Bueno, son algunas de las opiniones de ustedes. Aixa nos tiene otras aquí, ha seguido buscando en los sitios web que tenemos de nuevo. Sí, algunos otros comentarios y algunos ligados al tema de la información, Randy, vamos a darlos a conocer. Almagosten nos dice, la Contraloría debe publicar los nombres y apellidos, cargos de los corruptos, las sanciones ejemplares impuestas y las medidas correctivas para evitar que se repitan. Que todo el mundo sepa quién robó, quién malversó, cuánto se metió en los bolsillos, quiénes se beneficiaron con su actitud. Y Ransay también habla del mismo tema. Dice, creo que hay que ser más informativos sobre los casos de corrupción. La falta de información genera sensación de impunidad y descontrol, además de reforzar la guerra mediática contra nuestro país. Y Autocontrol, así se llama esa persona que nos escribe, dice y pregunta, ahora con la apertura, cuando la empresa estatal puede contratar a particulares, ¿quién controla que los precios de los servicios que los segundos prestan no sean excesivos? Y miren lo que nos dice Autocontrol. En mi empresa, por ejemplo, se pagó a un particular más de 50,000 pesos por la reparación de un baño que tiene un área menor a 5 metros cuadrados. A todas luces se nota una nebulosa. Al preguntarle al director en una asamblea de afiliados, este contestó que los contratos estaban bien y este era el precio que ponían los particulares. Ahora pregunto, si mañana nos quieren vender un lápiz en 200 pesos, ¿los compramos y ya, por muy absurdo que sea?
Hasta aquí, Randy, las inquietudes de la población. Gracias, Aixa, por estos comentarios. Creo que nos dan elementos y asuntos picantes también de nuestra realidad que tenemos que seguir enfrentando. Pero empezaría, Alina, hablando del tema de los planes de prevención, porque yo creo que uno de los elementos matrices de ayer de las intervenciones de usted ha estado en la prevención más que en la acción. Esos planes de prevención, ¿cómo deben estar en los organismos? ¿Cómo la Contraloría puede seguir ayudando a que esos planes estén activos en cada una de las entidades? Sí, buenas noches. Bueno, los planes de prevención se insertan en un componente, el componente de gestión y prevención de riesgo, que tiene 3 normas. Una de las normas es la identificación de los riesgos internos y externos, la determinación de los objetivos de control y la gestión de prevención, que es donde se inserta específicamente el plan de prevención. El plan de prevención no es más que un conjunto de medidas, de acciones técnicos, organizativas de control y ético-moral, donde la administración gestiona esos riesgos, que debe ser actualizado constantemente cuando exista, por ejemplo, un presunto hecho delictivo de corrupción, hechos extraordinarios, riesgo de cualquier índole, no solamente de manifestaciones de corrupción y delitos, sino puede ser riesgo climatológico, de cualquier índole, financiero. Y ese plan de prevención lo que le permite a la organización ver a futuro. Y en la resolución 60 aparece un anexo donde aparece el modelo del plan de prevención. Usted tiene ahí los riesgos identificados por actividad, por proceso o por punto vulnerable. Tiene las medidas que va a tomar, es decir, y las medidas negativas que puede ocasionar ese riesgo, las medidas correctivas a ese riesgo, los responsables que van a gestionar eso y la fecha de cumplimiento, que nosotros siempre decimos que no pueden ser fechas permanentes, diarias, que tienen que ser fechas que permitan el autocontrol, porque en el plan de prevención una de las medidas es el autocontrol de esas medidas, para no dejar que sea un plan que se engavete, que sea formal, es decir, para darle vida al plan. Por tanto, cada organización debe elaborar el plan, también repetimos, de conjunto con los trabajadores, es decir, no puede contratar un experto para que le haga el plan de prevención o puede sentar a un especialista en un buró a hacer el plan. Si no, ese plan no se confecciona colectivamente y le dan vida a ese plan y se actualiza, como decimos, constantemente. Eso es lo que podemos un poco hablar porque... Ese plan de prevención forma parte de las cosas que ustedes revisan cuando van a los ejercicios nacionales de comprobación. Hay alguna opinión, que no está entre las leídas, pero sí la veíamos, que hablaba de que quizás este año, por ejemplo, no había visto los resultados de los ejercicios nacionales de comprobación, si se habían dado a conocer públicamente, si eso es público. ¿Qué explica sobre eso y qué esperamos del ejercicio de comprobación de este año 2014? Sí, en la comprobación nacional, como dijimos ayer, se hace un resumen en cada entidad, en cada organismo, es decir, en cada organismo de la Administración Central del Estado se discute todas sus empresas, todas sus entidades que se han visto durante la comprobación. Cada provincia, es decir, en cada provincia se hace un informe resumen que participan todas las autoridades y en los periódicos provinciales se publican esos resultados. Además, luego que se discute en el Consejo de Ministros, se publican los resultados también de la comprobación nacional. Ustedes incluso dan una conferencia de prensa sobre eso. Damos una conferencia de prensa cada vez que se inicia la comprobación y decimos incluso los temas anticipadamente. Las empresas saben que vamos a ir a controlar, es decir, que nosotros incluso le damos los programas de auditoría a las empresas y a los organismos. Es decir, cuando, por ejemplo, este año la comprobación se va a efectuar del 20 de octubre al 28 de noviembre, ya estamos elaborando los programas y ya en el mes de septiembre, posiblemente antes, los organismos tienen los programas. Es decir, que es totalmente preventivo. ¿Cuáles estarán entre los objetivos de este año del ejercicio? Este año tenemos 5 objetivos priorizados vinculados a los lineamientos de la política económica y social del partido y 6 complementarios, 6 programas complementarios. Uno de los objetivos principales es la constitución y funcionamiento de las cooperativas no agropecuarias. Tenemos también la comercialización de productos agropecuarios en La Habana, Artemisa y Mayabeque. Tenemos la recuperación de materias primas para la producción, para la exportación y para la sustitución de importaciones. Y el seguimiento que hablábamos ayer de los temas del uso de la tierra, la legalidad de la bienhechuría y las ventas de materiales de la construcción a la población con los créditos, los subsidios, las empresas comerciales con sus puntos de venta. Temas muy actuales, muy en proceso y que por lo tanto hay que ir corrigiendo cualquier error que se cometa en el camino. Los temas complementarios que vienen bien con algunas opiniones que desea la población.
tenemos un tema fundamental que va a ser el cumplimiento de las directivas del plan. Y ese cumplimiento de las directivas del plan, vamos a analizar la razonabilidad de las cifras comprometidas, el encargo estatal, que salió recientemente en la Gaceta 21, la norma, el objeto social y las actividades eventuales, y la descentralización de facultades que se le han dado al sector empresarial. Además de la contratación, el combustible, los inventarios, los pagos a privados, es decir, cómo las entidades estatales pagan a los privados, un tema también que salió en las opiniones. Es decir, que vamos a hacer un recorrido por todos esos temas y se hace el objetivo principal, pero se le anexan esos temas complementarios. Temas muy, muy actuales. Por cierto, hay una opinión que escuchábamos ahí que es sorprendente, de la contratación para arreglar un baño por una cifra, un monto elevadísimo de pesos. Ese tema de la contratación de particulares, Reynold, ¿cómo está establecido en el tema del control que ustedes hacen? ¿Son dinámicas nuevas en las que está el país? ¿Cómo se lo han ido insertando en esta acción de control? Puedo decirte, Randy, que en nuestra opinión no debe haber diferencia entre las medidas de control que debe aplicar la administración cuando realiza operaciones con particulares o cuando realiza operaciones con otras figuras, que puede ser la empresa estatal, puede ser una empresa mixta, en fin. Nosotros pensamos que el problema parte de lo siguiente: esas son operaciones en las que participan dos partes, y cuando participan dos partes se establecen obligaciones en el contrato. Lo primero que debemos tener en cuenta, o que debe tener en cuenta la administración, es la normativa o las normas que están establecidas. Y está claro que para todas esas operaciones existe la política aprobada, están las normas y disposiciones jurídicas que emiten los organismos rectores, pero además la administración debe adecuar esas normas con procedimientos internos que permitan definir responsabilidades y niveles de aprobación. A nosotros nos parece que en este tema del pago a particulares, más que, es algo nuevo, está claro que es algo nuevo, pero lo que está ocurriendo es que se incumplen las medidas que están dispuestas. Y generalmente la administración debe trabajar y debe evaluarlo en el comité de contratación. Eso no debe ser una decisión unilateral de ningún directivo, debe haber un análisis colegiado, se debe evaluar también varias ofertas, y a partir del análisis de esas ofertas decidir cuál es la mejor. Evidentemente, en este caso en particular, la administración no ha actuado conforme a lo que está establecido, y el riesgo es muy alto, no solo porque pudiera parecer excesivo, en nuestra opinión es excesivo, de acuerdo con lo que se ha explicado, sino que puede también tener otras implicaciones que son difíciles de detectar o determinar. Pudiéramos entonces, un poco cerrando esa pregunta, que la vacuna, para llamarlo de alguna manera, está en que la operación se debe hacer de forma colegiada, se debe evaluar en el comité de contratación y decidir cuál es la mejor oferta. Esa es nuestra respuesta sobre esa pregunta. Si malo es que las entidades estatales no quieran contratar a particulares para determinados trabajos y estén cerrados a esa posibilidad, pues muy malo también sería que la empresa estatal utilice mal los recursos para pasárselo al sector particular. Ese es uno también de los riesgos, de los asuntos que hay que seguir atendiendo en todo este control. En general, Contralora, uno de los temas que más ha salido es el tema de la información. Y muchos piden que el trabajo, y reconocen el trabajo de la Contraloría en estos años, y piden que ese trabajo efectivo de la Contraloría esté acompañado de la información, de la orientación, de la educación desde los diferentes niveles. Usted ayer hacía algunas observaciones sobre este tema, pero visto las opiniones que hemos recibido y un poco cerrando estas dos jornadas de trabajo, me gustaría que usted hablara sobre ese tema de la información, sobre el tema de la educación en sentido general y sobre el tema de la acción que se seguirá tomando con quienes violen la ley en cada uno de los lugares. Bueno, una de las opiniones que leímos y que un poco se expresaba es la situación del rigor de las medidas que se debe aplicar con las personas que cometen delitos de esta naturaleza, de malversación, de corrupción, porque debemos diferenciar una auditoría, que es un examen de rigor que profundiza en todos los temas, acogido a todas las disposiciones y con una mirada externa, siempre puede encontrar
deficiencias, incluso errores, y puede también hacer recomendaciones. Y se hacen correcciones, y se hacen críticas o se hacen señalamientos. Ya cuando estamos hablando ante violaciones flagrantes de lo que está legalizado, para además aprovecharse en beneficio personal o de otros, etcétera, realmente nosotros todos debemos exigir que se sea, con todo rigor, se exija que esas personas, además de responder, incluso en algunos casos penalmente, que es independiente de la medida administrativa, no tienen derecho a trabajar, es un derecho de cada ciudadano, pero no tienen por qué mantenerse en la administración de los recursos del Estado. Se han demostrado que tienen esas debilidades y que tienen esas actitudes que no pueden coexistir o no las podemos aceptar. Realmente sí sucede, y nosotros mismos hemos podido detectar que a veces hay una persona que se sancionó y que posteriormente aparece en otro lugar también dándole funciones de administración. Nosotros tenemos esos ejemplos. Yo diría que cada día apreciamos que eso se reduce y que incluso cada día más, sin ser implacables, pero con la defensa de los derechos de nuestro pueblo, se es más riguroso en la aplicación de las medidas. Creo que esto es una batalla permanente que tenemos que constantemente seguir, pero la Contraloría, y en todos los casos de la auditoría, pero en particular la Contraloría, cuando detecta problemas, aunque la aplicación de la medida es de la administración, nosotros tenemos el derecho que da la propia ley y la obligación moral de exigir que se aplique la medida que corresponde. Y tenemos casos en los que se ha aplicado una medida o se propone la aplicación de una medida porque antes de aplicarse se debe consultar con la unidad que ejecutó la auditoría. A veces damos argumentos y decimos que no nos parece que esa medida sea educativa ni para esa persona ni para el resto de las personas. Para el colectivo de trabajo. Y realmente se rectifican. Hay que decir también que en otras ocasiones nos dan argumentos suficientes y nos damos cuenta que realmente la medida que se está proponiendo es la conveniente porque está el hecho, pero están todas las circunstancias que rodean al hecho. Y nosotros en eso creemos que se está avanzando. Pero hay que mantener esa batalla, hay que ser constante en eso y cada vez que se conozca algo debemos enfrentarnos, si es una persona, si es un ciudadano, comunicarlo y si corresponde en nuestro caso, exigirnos en ese sentido. Nosotros sí, repito, sí sabemos que han habido casos y lo hemos podido contactar nosotros mismos y no dudamos que existan algunos. Tenemos claro que eso pasa. Ahora el problema es que ante cada hecho que se presente, no dejarlo como una anécdota, sino enfrentarlo, combatirlo y discutirlo hasta que se haga lo que es justo para las personas, que es lo que sea más justo para la revolución. Y en ese enfrentamiento, ¿cómo acompañar entonces la labor de la Contraloría con los medios de información, con la información pública en toda su extensión? Mira, ese es un tema que indudablemente cuando muchas personas se refieren a él, tienen que haber razones. Es un tema, yo diría, que tiene cierta complejidad, porque cuando usted trata un caso particularmente, primero tiene que tener todos los elementos, que haya concluido todo el proceso. Nadie tiene derecho a estar emplazando públicamente a una persona que tiene un costo no solo para la persona, sino para sus hijos, para su familia. Y hay que ser, no hay que tener temor, pero hay que ser responsable, hay que ser cuidadoso de eso. Pero sí creemos indudablemente que estamos obligados y que es necesario que se publiquen y se expliquen los casos, y no solo la medida o lo que pasó, sino el modo que surgió aquello, cómo se puede evitar, las lecciones, las reflexiones que podemos sacar de esos casos. Como igual considero que hay que trabajar más el análisis de tendencias, de los problemas, bueno, ¿por qué se siguen repitiendo los problemas en las contrataciones? Y a partir de varios ejemplos reales que nosotros tenemos, podemos hacer un trabajo aportando nosotros la información y haciendo equipo con la prensa. Yo creo, nosotros hemos tenido apoyo de la prensa, realmente lo debo decir así. La prensa tiene su visión de los problemas, nosotros también la tenemos, pero estamos en condiciones de trabajar en equipo y publicar, hacer las publicaciones, tanto de hecho en los casos que realmente se deben hacer, como este análisis reflexivo
Por ejemplo, están surgiendo muchos problemas a veces con las nóminas. Hay que analizar eso porque hablando de la causa, vamos a poner más en posición a todo el mundo de combatir esos asuntos, de exigir información. Y yo sí repito que aunque no hemos llegado a ese nivel de información, que todo lo hemos recogido, todos esos planteamientos y lo analizamos, yo sí creo que debe quedar claro que los casos no quedan ocultos, que los casos se publican en los propios colectivos laborales y que no se habla de los problemas en general, se hablan de los problemas, pero se llega a decir el nombre de cada una de las personas, los dirigentes, los especialistas, otras personas implicadas, cuál ha sido su error, su violación y cuáles son las leyes que se han violado y cuál es la ética que también se ha violado. Eso se publica. Ahora, se requiere, y nosotros coincidimos, de ampliar más la información para esa voluntad que hay de combatir esto, que es lo que nos anima, esté en mejor posibilidad de actuar por todos los factores de la sociedad. Es una batalla en la que la prensa, por supuesto, va a acompañar a la Contraloría General de la República y creo que estos dos programas pues, nos han servido para empezar a ahondar ese camino, a explicar más ese trabajo de la Contraloría y cuánto más se puede aportar desde la prevención, que creo que es lo más importante. No hace falta, seguiremos combatiendo a los corruptos y eso será una tarea de todo el país, pero lo más importante es evitar que se malgasten los recursos del país, evitar que se despilfarre los recursos que la nación tiene para su desarrollo y realmente hacer valedero ese sentido de crear un socialismo próspero y sustentable, al que no podremos llegar si no se combate frontalmente las ilegalidades y la corrupción. Le agradezco muchísimo a usted, Gladys, a los vicecontralores que nos han acompañado en estas dos jornadas, a los directores y funcionarios de la Contraloría que han estado con nosotros aquí como invitados en el estudio. Espero que a todos nos haya servido estas dos jornadas para ampliar nuestra información, para acercarnos a este importante trabajo y por supuesto que no será el único momento en que hablaremos de estos temas. Así que mañana estaremos de nuevo en una mesa redonda, esta noche 11:30 de la noche en Telesur, estaremos con mesa redonda sobre los acontecimientos graves que están ocurriendo en Ucrania y nosotros nos despedimos con las imágenes del día, recordando que se siguen cometiendo hora a hora nuevos crímenes en Gaza. Más de 260 muertos entre el pueblo palestino, una buena parte de ellos